Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Bosco Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Comunicados con él. Es que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Ya estamos listos para este segmento Caminando con Jesús. Y el tema de esta tarde es Jesús el único. Bueno, iniciemos entonces. Sí, gracias. Pues hay una cita bíblica con la que quiero iniciar la charla de hoy. Y está en Juan 14:16, en el Evangelio de Juan 14:6. Y dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es en base a esta declaración de Jesús, a este pilar de nuestra fe, a este pilar para relacionarnos con Dios el Padre a través de Jesucristo. Y es una sentencia corta, pero muy contundente. Declarada por Jesús. Él es el camino, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y no hay nadie que venga al Padre si no es por mí. Con eso Jesús deja muy en claro cuál es el camino al Padre, cuál es la relación que debemos establecer con el Padre a través de Jesús. Y hay mucha claridad en esta declaración corta. Jesús es muy claro en señalar que Él es el único camino, y como les decía, su declaración ha sido un fundamento para que ninguna persona se pierda tomando un camino diferente al que Jesús señala. Y podemos ver en la historia, desde los primeros tiempos, cómo el hombre ha tenido ideas muy plurales, creencias diversas, religiones diferentes y conceptos diferentes acerca de lo que es Dios. Y en todas las sociedades ha habido este pluralismo, por llamarlo de alguna manera, en donde los hombres creen en muchas formas y muchas maneras de buscar a Dios. Estas sociedades antiguas pues tampoco difieren mucho de nuestras sociedades actuales, donde hay una gran apertura al pensamiento plural. Y hoy en día continúa esa gran apertura para buscar a Dios a través de diferentes religiones, a través de diferentes caminos. De hecho, en nuestra época, en nuestra era, se promueve esa pluralidad. Los propios gobiernos promueven el pensamiento plural, inclusivo le llaman, y esa multiplicidad de ideas y creencias son permitidas bajo el argumento de libertad de expresión, y también bajo un argumento que pues es un engaño, porque piensan que todas esas ideas diferentes pueden coexistir libremente. Sin embargo, todas esas diferentes religiones o creencias pues en realidad difieren entre sí, por lo que desde un inicio es muy contradictorio que todas señalen que pueden ser un camino para llegar a Dios, porque piensan de una manera tan diferente que se excluyen entre sí. Así es que en pleno siglo XX podemos tener un gran inventario de religiones, de creencias, de costumbres, y esto genera confusión en las personas que aún no han tenido una experiencia con el Dios verdadero del que habla la Biblia, y puede llevarles a confusión para tomar un camino equivocado, para conocer a este Dios verdadero y Padre nuestro. Así es que por todo lo anterior es bueno considerar esa declaración de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dado que es la única forma de poder relacionarnos con Dios el Padre, Jesús en todo su ministerio nos reveló al Padre y declaraba: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo hago lo que el Padre me mandó a hacer, y lo que Él me dice fielmente lo cumplo.
Y de alguna manera Jesús, con su testimonio, con sus enseñanzas, con sus grandes señales, pues nos da a conocer al Padre y deja establecido que es el único camino. Hoy podemos, para efectos de esta charla, podemos señalar 3 grandes líneas de pensamiento. El pensamiento plural es aquel que acepta que todas las religiones son igualmente válidas. Y aquí hay algo importante que aclarar. Una cosa es la libertad de las personas para creer en lo que ellos decidan, se llama libre albedrío, y otra cosa es decir que todas las religiones son iguales. Pero en esta posición plural, pues parece ser que a las personas les parece igual cualquier religión para llegar a Dios. Sin embargo, como comenté hace un momento, las propias religiones tienen argumentos tan diversos que se excluyen entre sí o se contradicen entre ellas. Así es que esta posición plural es algo que podemos haber escuchado ya o podemos haber vivido ya la experiencia de alguien que pues se le sea lo mismo buscar a Dios a través de una o de otra religión. Esta es la posición plural, la de pensamiento plural. Hay otra línea, la posición inclusiva, donde menciona a Jesucristo, pero menciona que no es alguien, menciona a Jesucristo como alguien especial, pero también dice que Jesús no es la única verdad y que hay otras verdades igualmente válidas. Y bueno, en ese sentido, si ellos afirman que hay varias verdades, pues daría lo mismo ser cristiano que ser budista, que ser hinduista, si todas las verdades para ellos pueden ser válidas para conocer al Dios de verdad. Esta es la posición inclusiva y esta posición inclusiva es la que es muy común, donde hace creer a las personas que hay diferentes caminos para llegar a Dios. Parafraseando yo creo que un poco el camino el dicho de todos los caminos llevan a Roma, pues seguramente ya hicieron un dicho para decir que todas las religiones te pueden llevar a Dios. Y tenemos una tercera posición que es la única o excluyente porque no acepta a ninguna de las demás. Esta posición única es la que reconoce a Cristo como la única verdad y por lo tanto rechaza cualquier otra creencia o religión contraria a la fe cristiana, tal como lo declaró en el versículo que leí al principio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta línea de pensamiento única, pues en realidad establece una verdad que no compite con ninguna otra verdad, sino se declara como la única, dicho por Jesucristo mismo. Y ese principio de fe, en creer lo que Jesús declara, pues es lo que nos hace profesar en el Dios verdadero, nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no deja lugar a dudas esta declaración, esta verdad. No da términos medios, no da términos confusos, es contundente en su declaración. Soy el único camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Con esta declaración se excluye cualquier otro intento o creencia del hombre por llegar a Dios y nos deja la verdad en lo declarado por Jesucristo. También la misma escritura pues nos enseña o nos advierte acerca de mezclar la verdad con medias verdades o con mentiras, porque cuando Dios es el único Dios de verdad y lo que Él declara no tiene alguna otra interpretación o competencia. Y el libro de Isaías en el capítulo 5:20 habla un poco acerca de lo que menciono ahora, de confundir una cosa con otra, y dice Isaías 5:20,
hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Y hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Es decir, no hay discernimiento para poder entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuál es lo dulce, cuál es lo amargo, cuál es la luz y cuál es la tiniebla, y cuál es la verdad y cuál es la mentira. Por eso para nosotros la referencia única y la más segura, pues es lo escrito en la Biblia y lo declarado por Jesús. Si efectivamente nuestra intención es establecer una relación personal con Dios Padre a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, pues es necesario no tener ninguna otra consideración acerca de lo que dicen muchas religiones o creencias o incluso aspectos culturales. Y esta declaración de verdad espiritual que Jesús hace en la Biblia, pues tiene que ver mucho con la naturaleza del Dios verdadero, de que es un Dios de verdad y de que lo que declara Él está por encima de cualquier otra cosa y aplica en su creación. Podría mencionar las leyes de la física, donde una verdad excluye a cualquier otra cosa. Por ejemplo, la ley de la física dice que dos cuerpos físicos no pueden ocupar un mismo lugar, en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Es decir, uno excluye al otro. No pueden estar dos cosas en el mismo lugar porque uno excluye al otro. Y creo que es un ejemplo sencillo para entender cómo no pueden convivir dos cosas en una misma verdad, en este caso en una misma ley de la física. Y para que otra persona pudiese estar sentada aquí en el lugar donde estoy en este momento, pues yo tendría que levantarme de la silla y dejar que ella se ocupara mi lugar. Pero sería imposible que los dos estuviéramos ocupando el mismo espacio en el mismo tiempo, porque pues estaríamos encimados y no sería, pues no iría de acuerdo a lo que marca una ley física. Entonces, en ese sentido, hablando espiritualmente y hablando de nuestra fe, no pueden coexistir dos verdades, porque una de ellas no es verdad. Y por fe declaramos que nuestra fe en Cristo, que el cristianismo es el único, porque sostiene su fe en el Creador del universo, en el Creador del hombre y de la mujer, que mencionan las Escrituras, y también en la obra de Jesucristo en nuestras vidas para reconciliarnos con el Padre. Y todo esto hace que esa sea la verdad que rige nuestras vidas. Y así es que puede ser que hayamos escuchado que todas las religiones son iguales, que todas las religiones llevan al mismo lugar, que todas te llevan a Dios. Sin embargo, si analizamos un poco, con un poco de cuidado, toda esa gran diversidad de creencias o religiones, pues vemos que difieren mucho en sus conceptos fundamentales. Por ejemplo, difieren en la manera en cómo conciben a Dios, difieren en la manera en cómo conciben el origen del ser humano, difieren en la manera de la moralidad, de las cosas que son buenas o son malas, difieren en la manera de el propósito de la vida, el propósito de la salvación. Y dado que difieren en estos conceptos tan fundamentales para nuestra vida, que es impensable decir que todas ellas te llevan al mismo lugar, teniendo definiciones y conceptos y creencias tan diferentes entre ellas. Entonces, probablemente se diga que todas las religiones o todos los caminos te pueden llevar a Dios, se diga más por ignorancia que por conocer lo que ofrecen para conocer a Dios. Y bueno, pues quienes profesan la fe cristiana seguramente han sido criticados de ser cerrados, de ser estrictos, de no aceptar ninguna otra religión.
Pero estas leyes y principios, pues Dios las estableció para el hombre desde el principio. En sus escrituras podemos leer que tenemos un Dios que es celoso, que no comparte su gloria con nadie y que también nos previene a nosotros, a la humanidad, para no tener dioses ajenos delante de Él. Es decir, nuestra fe, nuestra creencia es en el único Dios verdadero y Jesucristo es el único camino. Y no hay lugar para cualquier otra interpretación o creencia. Ese es nuestro pilar de la fe. Y pues hoy en día estamos llenos de filosofías, religiones, creencias y también de mucha inquietud de las personas, como dice la Escritura, de mucha comezón de oír cosas nuevas o cosas fascinantes. Pero la verdad acerca del camino para llegar a Dios fue establecida firmemente por Jesucristo. Y a partir de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, de su victoria sobre la muerte y de su ascenso al cielo y de que ahora está con el Padre, a partir de eso, pues nuestro pilar de la fe es todo a través de Jesucristo para relacionarnos con el Padre. Y todos estos límites que Dios puso desde el principio en su palabra para que para que el corazón del hombre no se fuera tras otros dioses, pues son una manera de Dios para cuidarnos, que no se desvíe nuestro corazón y poner nuestra fe en dioses o en creencias falsas y amuletos o lo que ustedes puedan, cualquier cosa que se pueda interpretar como que te salva, que no sea Dios. Y pues muchas de nuestras sociedades actuales hoy tienen un pensamiento abierto, no creen en este tipo de valores absolutos y por eso pues piensa que todas las religiones te pueden ayudar o son válidas. Pero pues las escrituras nos hablan del Dios verdadero y si nosotros recapacitamos un poquito en qué son las escrituras, podemos ver que es la voluntad de Dios revelada al hombre de diferentes épocas. La Biblia que hoy conocemos fue escrita por diferentes hombres en diferentes épocas, inspirados por Dios. Y a pesar de ser de diferente cultura, de diferente edad, de diferente posición social, diferente educación, cada libro de los 66 que conforman la Biblia tienen una armonía perfecta, no importa si fueron escritos hace muchos miles de años o sean más recientes, toda la escritura es armónica y esa es la verdad de Dios que tomamos como revelada para el hombre. Así es que si nosotros vemos con un poco de más detalle a algunas de las principales religiones, vemos que están llenas de contradicciones. Como mencionaba yo, hay conceptos fundamentales como es el origen del hombre, como es el propósito del hombre, como es la moralidad, o sea, las cosas que son buenas o malas, y sobre todo, cuál es el destino final del hombre. Esos conceptos que son básicos para entender nuestra existencia en Dios, pues son conceptos muy contradictorios en la mayoría de las religiones y para efectos prácticos yo podría mencionar en esta charla de hoy algunas de las religiones que tienen pues más adeptos en este mundo, como el budismo, el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, y podría mencionar algunas diferencias para tener una referencia de dónde estamos ubicados los cristianos en nuestra fe en Cristo, en nuestra fe en Dios. Por ejemplo, la Escritura, la Biblia nos habla de nuestro origen, nos habla de que fuimos creados por Dios. Génesis 1:26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y hace una declaración muy precisa de cuál fue el deseo de Dios para crear al hombre y a la mujer.
Y también Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, las Escrituras nos revelan con toda precisión a quienes profesamos la fe cristiana quién nos creó y cuál es su propósito. Pero si abundamos un poquito en algunas otras religiones, por ejemplo, en el budismo nos explica el comienzo y el final del hombre y del universo, o sea, no lo especifica. Si hablamos del hinduismo, pues es un poco más complicado por el número de dioses que manejan y como que hay dos vertientes en el hinduismo, ¿no? Uno que se llama el ilusionista, donde todo es una ilusión, o sea que no hay mucho que abordar ahí. Pero la otra parte del hinduismo más conocida es la panteísta, o sea, todo es Dios y Dios se complementa con cada uno de nosotros para hacer un todo. Y desde luego el islamismo, donde dice que Alá creó el universo, sin especificar más puntualmente como lo hace la Biblia, acerca de la creación de nosotros. Entonces, si vemos de manera horizontal estas religiones que hay en el mundo, principales religiones, vemos que en estos conceptos básicos del origen ni siquiera se parecen un poco, sino son incluso contradictorios. En cuanto al propósito del hombre, ¿qué es lo que dicen estas grandes religiones? Bueno, empezaré por lo que dice la Escritura para los cristianos, Efesios 2:10. Dice que fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, nos da una definición muy completa y exacta y precisa del propósito para nosotros. Pero si vamos a las otras religiones, por ejemplo, el budismo, pues el propósito es liberar al hombre de sus deseos egoístas. Se acota a eso, liberar al hombre de sus deseos personales. Si vamos al hinduismo, pues es la línea panteísta, son las reencarnaciones para purificarte a través de lo que hayas hecho mal y pues tú vuelves a reencarnar hasta que te vas perfeccionando. Y en el islamismo, pues, ¿cuál es tu propósito? Solo Alá sabe por qué estoy aquí y Él es el que decide todo. Entonces, viendo horizontalmente el propósito que mencionan cada una de estas religiones, pues podemos ver que en la Biblia es muy claro para nosotros el propósito de Dios para nuestra vida. Y bueno, no se diga acerca de nuestro destino. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. De alguna manera nos deja ver nuestro propósito en esta tierra y nuestro destino después de morir aquí, de nuestra muerte biológica. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. O sea, la Escritura es precisa en sus conceptos, la Escritura es precisa en el propósito, en el origen, en el destino, y pues vemos que en las otras religiones, pues en realidad es más confusión que lo que pueden revelar al hombre. En el budismo, por ejemplo, el destino para algunos solamente es los que llegan a alcanzar el nirvana, que es cuando tú te liberas de todos tus deseos egoístas de la carne. En el hinduismo menciona que después de múltiples reencarnaciones llegas a un estado de perfección y solo hasta ese momento ya tienes una unidad con Dios. Y el islamismo sí menciona un cielo, un infierno, en donde se van a sopesar tus obras y depende de la que si el bien o el mal pese más, pues es como te salvas o te condenas. Y bueno, es una gran diferencia de la salvación por gracia que nosotros tenemos, porque no es por obras, sino es por el gran amor que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que, ¿qué puedo decir como conclusión al tema de hoy? Bueno,
Jesús en una sola frase declara una verdad que no deja lugar a dudas sobre cuál debe ser nuestra fe, cuál es el camino correcto, cuál es la verdad y cuál es la vida eterna que está contenida en Dios Padre y a través de Jesucristo, que es la relación que establecemos con Él. Y nuestra relación con Jesucristo está estrechamente relacionada con nuestra relación con el Padre. Jesús dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre les será concedido. Y vemos que pues Jesús lo declaró, enseñó este concepto y deberá ser el que nos acompañe en nuestra vida para no desviar nuestra fe en el Dios verdadero que menciona la Biblia. Y bueno, sé que he mencionado mucha información en la plática de hoy, que el tiempo es corto, pero pues yo espero que haya sido de utilidad para ustedes y que tal vez algunos conceptos que no quedaron tan claros, pues el Espíritu Santo acabe también revelándolos a su vida. Les agradezco su atención. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Los esperamos en la próxima sesión de la siguiente semana. Muchas gracias y buenas tardes.